Buen día, segundo año, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, hace ya 2 semanas que no tenemos clases, la semana pasada fue el 1 de mayo, así que fue feriado y no tuvieron práctica administrativa. Espero que recuerden lo de la clase anterior, ¿sí? Aquel PowerPoint que les mandé con algunas imágenes, algunos videos insertados. Aquel PowerPoint se refería a los dos tipos de factura que vamos a usar principalmente. ¿Por qué dos? ¿Por qué la factura A y la factura B y no la C? A los efectos, digamos, didácticos y de los aprendizajes, vamos a utilizar la factura A y la factura B porque la B es igual a la C. A ver, la C tiene el mismo funcionamiento que la factura B, solo que la factura C está destinada a ser realizada únicamente por aquellos contribuyentes exentos o monotributistas. Es decir, como la factura C es igual a la B, nos vamos a concentrar en la B y cuando ustedes hagan una simulación de ventas, es decir, armemos un trabajo donde ustedes van a simular ser comerciantes, comprar y vender cosas, van a ser responsables inscriptos, con lo cual van a usar facturas A y facturas B. Muy bien, habrán visto ustedes en el PowerPoint lo siguiente. Tanto en la factura A como en la factura B se consigna en la factura el precio de las cosas que uno está vendiendo. Ahora bien, si yo supongamos, vamos a tomar este marcador, fíjense, tenemos pizarrón, ahora lo vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a suponer que tengo un negocio de librería, ¿sí? Este remarcador, un marcador, ¿sí? Yo lo vendo, ¿sí? ¿A qué precio lo vendo? Supongamos que lo vendo a, no sé, 100 pesos, ¿sí? ¿Por qué lo vendo a 100 pesos? ¿De dónde sale el precio de 100 pesos? O mejor dicho, ¿qué tengo que contemplar antes de establecer el precio de este marcador para venderlo? ¿Sí? Porque la idea de vender, en realidad, es obtener alguna ganancia producto de esa venta. Entonces vamos un poquito más atrás. No hay que ir al momento de la venta o de la oferta del marcador a alguien que lo quiera comprar. Hay que ir al momento de la compra del marcador. ¿Por qué? Porque yo este marcador, vamos a suponer que lo compré a 60 pesos. ¿Sí? Yo compro el marcador a 60 pesos. Muy bien. Y lo vendo, ¿sí?, a 100 pesos. ¿Por qué lo vendo a 100? Porque pretendo, por esa venta, obtener una ganancia. Esa ganancia va a ser, en este caso, de 40 pesos. ¿Sí? ¿Cómo se establece esto de manera racional? Se establece con porcentajes. ¿Qué es el porcentaje? Es una manera de expresar la proporción total o parcial de una cosa. Una explicación sencilla del porcentaje. Déjenme buscar algo. Muy bien. ¿Qué es esto que tengo acá? Esto que tengo acá, lo ven bien ahí, ¿sí? Es una regla, ¿sí? ¿Vieron las reglas que usamos en la escuela en el pizarrón? Es una regla de 1 metro, ¿verdad? Esta regla de 1 metro yo la puedo considerar como el todo de la regla, es la regla entera. Si yo agarro esta regla y con un serrucho la corto por cada centímetro, donde está marcado cada centímetro, ¿cuántos centímetros hay en 1 metro? 100. Muy bien. ¿Cuántos pedacitos de madera voy a tener? 100.
cada uno de esos pedacitos de madera es el 1% de la regla entera. ¿Se entiende esto, no? Repaso. Tomo una regla que mide exactamente 1 metro. No consideremos estas partecitas que sobran acá y que sobra acá. Vamos a suponer que la regla mide exactamente 1 metro. Es decir, exactamente 100 centímetros. ¿Está bien? Hago toda esta explicación porque como vamos a utilizar cálculos con porcentajes, yo temo que no tengan bien claro el concepto de porcentaje. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes hacen una cuenta, la calculadora les dice que el 21% de 5.000 es 74.222 y ustedes lo consideran que está bien, cuando en realidad está mal. ¿Por qué? Porque a veces uno le erra en un botón, en el otro, al tocar la calculadora en el celular, ¿sí? Y la cuenta no está bien hecha. Si yo no tengo claro el concepto de porcentaje, voy a considerar que el 21% de 5.000 es 74.222 como correcto. Y eso está mal. Volvamos al ejemplo. Tengo una regla de exactamente 1 metro. 100 centímetros. Si yo tomo un serrucho, corto donde está marcado cada centímetro, voy a tener 100 pedacitos de madera de 1 centímetro cada uno. Cada uno de esos pedacitos es el 1% de la regla entera. ¿Se entiende? Es decir, si yo agarro la regla que mide 100 centímetros, la divido en 100 partes iguales, cada una de esas partes es el 1% de la regla entera. ¿Se entiende esto, no? A ver, traslademos esto a los números. Si yo tomo un número cualquiera, lo divido 100, el resultado de esa división va a ser el 1% del número del que partí. Considerando que, ¿sí?, yo sé el 1%, si quiero saber, no sé, el 10%, ¿qué hago? El 1% o lo sumo 10 veces o lo multiplico por 10. ¿Se entiende esto, no? ¿Por qué hago esta explicación? Porque vamos a empezar a expresar, ¿sí?, o mejor dicho, a calcular los precios utilizando porcentajes para establecer la ganancia que quiero obtener al vender, por ejemplo, el marcador, y además, como esto lo hemos visto en clases anteriores, hay que agregarle al precio de la cosa que voy a vender el porcentaje que corresponde al IVA, es decir, al impuesto al valor agregado. El IVA, ¿sí?, es el 21%, ¿sí? Es decir, si yo tengo una cosa que voy a vender a 100 pesos, si le agrego al IVA, lo voy a terminar vendiendo en realidad a 121 pesos. ¿Se acuerdan? 21 se los doy al Estado, los 100 me los quedo yo. ¿Los 100 son todo ganancia? No. ¿Por qué? Porque esa cosa que yo vendí a 100, la compré, no sé, a 60. Por lo tanto, la ganancia en realidad es 40. ¿Se entiende, no? Hay que tener en cuenta, y acá aparece una palabrita que tenemos que ver ahora, que es el costo. ¿Qué es el costo? Lo que me costó comprar, por ejemplo, el marcador. ¿Sí? Una aclaración a tener en cuenta, sobre todo, lamentablemente, en épocas como las actuales en la Argentina, donde ustedes escucharán a sus padres hablar, y esto ya lo hemos vivido en la Argentina siempre, cada tanto, siempre tenemos inflación, ¿sí? Es un fenómeno muy argentino. La inflación es como el mate en la Argentina, más o menos el mate y el asado y la inflación, son las 3 cosas que nos caracterizan, diría yo. Acá tengo un público agregado que se da vuelta y se ríe. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno establece el precio de algo? Vamos al costo de las cosas y vamos a ir despacito ahora. A ver, ahora voy a acomodar la cámara un poquito. A ver, ahí. ¿Está bien? No me van a ver la cara, pero
van a ver en el pizarrón qué es lo que interesa. Supongamos que yo compro una cosa para venderla, ¿sí? El marcador, ¿sí? Vamos a ver. Tengo el marcador. Creo que ustedes tienen buena vista y lo ven. Muy bien. Compro el marcador, supongamos a 100 pesos. ¿Sí? Vamos a usar números redondos. Así pueden ver el asunto del porcentaje. Tiene el marcador, para mí, un costo de 100 pesos. ¿Verdad? Lo manchado acá. ¿Sí? Es decir, yo compro el marcador a 100 pesos. Pero como no quiero cambiar la plata, es decir, venderlo a 100, quiero tener una ganancia cuando lo vendo. Expreso la ganancia en porcentaje. Expresada. Después la calculo. No sé, vamos a poner un 40%. Pongo acá abajo porque quede corto con el espacio. ¿Sí? ¿Cómo calculo el 40% de 100? 100 dividido 100, es decir, recuerden, cualquier número dividido 100 me da el 1% de ese número. En este caso es 100 dividido 100, ¿sí? Pero porque partimos de 100. 100 dividido 100 es 1, ¿verdad? Por 40, ¿cuánto es? 40. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Que el marcador, yo lo compro a 100 pesos y digo, cada vez que vendo un marcador quiero ganar 40 pesos. Quiero ganar el 40% del marcador. Si esto no fuese 100 y fuese otro número, siempre el 40% es sobre este número. ¿Se entiende? A ver, si fuese esto 200, esto sería 80. ¿Sí? Si fuese esto, no sé, 5000, ¿sí? El 40% de 5000 es 2000. ¿Está bien? A ver. Sí, digo bien, es 2000. $140. ¿Qué es 140? El precio del marcador. ¿Está bien? ¿Cómo llegué a 140? Repasamos. Costo más ganancia, precio de venta. Ahora, estos 140, ¿sí? Son, y ahora vamos a unir esto con el tema de la clase anterior, la factura A y la factura B, y ahora van a ver cómo. Este 140 es el precio sin IVA del marcador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no agregué a este importe el 21% que corresponde al impuesto que después se lo tengo que dar al Estado. ¿Se acuerdan? Ahora bien, hay que agregar el IVA. El IVA es el 21%. ¿Sí? ¿Cuánto es el 21% de 140? Entonces hago la cuenta, miren. 140, tengo la calculadora acá, dividido 100 es igual a 1,40. ¿Lo ven ahí? 1,4. ¿Sí? Muy bien. 1,40 ahora multiplicado 21 me da 29,40. ¿Por qué lo multipliqué por 21? Porque si yo conozco el 1%, ¿sí? Y quiero saber cuánto es el 21%, multiplico. ¿Se entiende? ¿Cómo obtuve el 1%? Repasamos. Dividiendo el número del que parto, 140, en 100 partes iguales, como hicimos con la regla. No, la tengo acá, la regla. ¿Se entiende? Eso me da el 1%. Multiplicado por 21 en este caso, me da el 21% de 140. Por lo tanto, el IVA acá es 29,40.
140. Ahora hay que sumar. 140 más 29,40 de IVA es 169,40. ¿Qué es 169,40? 169,40 es el precio con IVA. ¿Se entiende esto? Repasamos. Compro a 100 pesos. Le agrego un 40% de ganancia. Tenemos números redondos, ¿sí? Son 40 pesos. Precio de venta 140. Este precio todavía no tiene el impuesto, por lo tanto es el precio sin IVA. ¿Sí? Si yo al precio de venta le agrego el IVA, lo que obtengo es el precio con IVA. ¿Cómo se une esto con lo que les decía de los documentos comerciales? Esperen que me tengo que sentar un poquito. Ahí está. A ver, si ustedes ven el PowerPoint que les mandé la última clase, tenemos la factura A y la factura B. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La más significativa, digamos. Fíjense que en la factura A tenemos un lugarcito abajo, a la derecha de la factura, donde llego con un subtotal, es decir, la suma de el resultado, y vamos a un ejemplo concreto. Yo vendo 5, ¿sí? Vamos a ponerle, sí, vamos a poner 5, no lo vamos a hacer tan fácil. 5 marcadores, ¿sí? Fíjense que tienen un espacio para poner la cantidad, el detalle, el precio unitario. ¿Cuál es el precio unitario del marcador? Piensen. ¿Cuál es? Sí, señor, 140. El precio unitario del marcador es 140. Vendo 5 marcadores a 140 pesos cada uno. ¿Cuál es el total? 700 pesos. 140 por 5, 700. ¿Está bien? En la columna donde ustedes tienen total, ¿vieron la factura cómo es? Cantidad, detalle, precio unitario, total. ¿Sí? Cantidad 5, detalle, marcador, Pelican, marker 720, precio unitario 140, total 700. Esos 700 en la factura A son el subtotal en realidad, no hay otro artículo, es lo único que vendí. ¿Está bien? Si no hay que ir sumando. ¿Está bien? Esos 700 pesos van a ser el subtotal. ¿Por qué subtotal y no todavía el total? Porque falta agregarle el IVA. ¿Sí? En la factura A, uno tiene que agregar el IVA en la factura discriminado. ¿Sí? Ahí al final. ¿Está bien? Entonces van a tener 700 pesos de subtotal más el 21% de 700 y ahí agarro la calculadora otra vez y hago 700 dividido 100 me da 7. ¿Está bien? División por unidad seguida de ceros. 7 pesos es el 1% de 700. Yo quiero saber el 21. Lo multiplico por 21. 147. Entonces voy a tener una factura que al final tiene este cuadrito donde está todo detallado. El subtotal es 700 pesos. Eso no tiene el impuesto todavía. El impuesto son 147 pesos, es el 21% de 700. O sea, 700 más 147, total de la factura va a ser 847 pesos. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hacemos una factura B? Cuando hacemos una factura B, no se consigna el precio unitario sin IVA, sino que lo que se pone es el precio unitario con el IVA ya incluido.
¿sí? Porque la factura B, si ustedes se fijan, no hay lugar para agregar el IVA. El IVA ya está incluido en el precio unitario. Por lo tanto, vamos a la calculadora también. Tengo, ¿cuánto eran? 5 marcadores, ¿no? 5 marcadores, ¿sí? Que yo vendía a 140 pesos sin IVA. Con IVA los vendo a 169,40. 5 por 169,40 me da 847. ¡Fua! Es lo mismo que da en la factura A. ¿Se entiende, no? El total de las facturas va a ser el mismo. Ahora, la forma de hacerlas es diferente. ¿Por qué? Ya les expliqué. En la factura A es necesario discriminar lo que es IVA de lo que no es IVA. No es IVA el precio de venta. Es IVA el IVA de ese precio. Mejor dicho, del total de las cosas que se están vendiendo. ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Entonces teníamos un subtotal de 700 pesos, un IVA de 147, un total de 847 en la factura A. En la factura B, directamente, como no discrimino el IVA, pongo el precio unitario con el IVA incluido y automáticamente cuando sumo todo me va a dar ¿cuánto? 847. 5 por 169,40 es 847. ¿Se comprende? ¿Sí? Esto es muy importante. Vean. Hay una... yo le llamaría ventaja en esto. Ustedes pueden ver esta clase tantas veces como sea necesario para entender si hay algo que les quedó ahí colgado o agarrado con alfileres. Ayer lo hablaba con Verónica, con la directora, y digo, esto está bueno, en algunas cosas tiene de positivo, porque es como que ustedes tienen la máquina del tiempo. Ustedes pueden ir a la primera clase y ver todas las clases hasta acá. En las clases presenciales eso no lo tenemos, ¿sí? Esto es una ventaja, ¿eh? Así que, ya estamos terminando la clase, 22 minutos, es un montón. Espero que hayan entendido. La próxima clase va a ser una clase en Zoom, ¿sí? El viernes que viene, ya les voy a mandar la invitación, para que me expresen, ahí sí, esto es la bajada, ahora quiero la subida, que digan ustedes la siguiente clase, las dudas que tengan, consultas, porque vamos a hacer un trabajo sobre esto, ¿sí? Que se los voy a dar el viernes próximo. ¿Está bien? Entonces, anótense las dudas que tengan, repasen, vean los videos, los PowerPoints, tantas veces como sea necesario para entender, y las dudas que quedan me las expresan la semana que viene en la clase por Zoom. ¿Está bien? Les mando un saludo grande. Aparte quiero hacer un Zoom que ya tengo ganas de verlo. Espero que estén bien. Un beso grande a toda la familia. Lávense bien las manos. Esperemos ya poder empezar a hacer una vida más normal pronto. Esto de a poco se va terminando. Les cuento una cosa así de índole personal y bastante esperanzadora. Yo tengo familiares en España, un amigo que vive en Austria, y ellos ya están volviendo a la normalidad. Este amigo mío que vive en Austria, está bien que ya están en primavera ellos, ¿no? Pero este amigo que vive en Austria hace una vida prácticamente normal, ¿sí? Lo cual es bastante esperanzador si uno piensa en el futuro, ¿no? Así que tengamos paciencia, cuidémonos mucho, lávense muy bien las manos y no se toquen la cara, ¿sí? Un beso grande, nos vemos el viernes.